¿Qué tal amigos del portal del adulto mayor? ¿Cómo les ha ido? Soy Concha León Portilla. Me da muchísimo gusto saludarlos y entrar en un tema que la verdad nosotros, las personas mayores, tenemos que entender que hay que aprender a hacerlo porque así vamos a disfrutar mucho mejor nuestra vida en toda esta etapa que estamos viviendo. Ese tema es el de nuestra voz, pero no el de nuestra voz grave, aguda, de hombre, de mujer o así. No, el poder de nuestra voz interior. Esa voz que quiere decir, ponle poder a tu voz, quiere decir, ponle poder a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que quieres, a tus sueños, a tu comunicación, a tu forma de hablar sobre todo, para ser respetado y para seguir vigente en el mundo. Para eso tenemos una experta en comunicación de influencia, que es Ale Marroquín. Ella, bueno, se dedica a muchísimas cosas que ahorita nos va a decir, pero realmente su forma de comunicar es tan clara que a la hora que aprendamos y lo hagamos como ella, de veras nuestras relaciones con los seres queridos y con todo lo que sucede alrededor de nuestros mundos va a mejorar. Bienvenida, querida Ale, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, querida Concha. Encantada de estar aquí en el portal del adulto mayor, del mayor, que me emociona muchísimo poder compartir lo que sé que puede funcionarnos en cualquier momento de nuestra vida. Claro, nos puede funcionar en cualquier momento de nuestra vida y realmente cuando aprendemos las cosas puntuales y escuchamos las diferencias como tú lo haces en tu comunicación, es muy práctico. Bueno, antes que nada, quiero dar las gracias al portal del adulto mayor, que no las di al principio, por dejarnos llegar a todas sus casas y también a Martín, que está aquí con nosotros. Y bueno, Ale, quiero que nos digas a las personas del adulto mayor, ¿qué es lo que te llevó a dedicarte a la comunicación? Fíjate que basado mucho en mi propia experiencia, ya que yo soy norteña y tenía un acento muy golpeado y yo no lo sabía en ese momento, pero no era tanto el acento cuando llego a vivir a la Ciudad de México que la gente me decía, me está agrediendo, me va a comer vivo. Y yo decía, qué delicados son en la Ciudad de México, o sea, se habla uno directo, ¿no? Y yo juré que había sido el acento el que intimidaba, porque la gente me lo decía constantemente. Y muchos años después descubrí que no era tanto el acento, sino la velocidad en la que hablaba y la forma en la que comunicaba, o sea, las palabras que usaba en la conversación. Y en ese instante dije, ¿por qué no cambiar esto para influir mejor? Y esa fue la razón por la que después me empecé a dedicar a este tema como una de mis especialidades. Qué barbaridad, fíjate, qué increíble, ¿no? Entonces, eres de Torreón, ¿no? O algo así, Sí, 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 del norte, de Torreón. del norte. De alguna forma, yo creo que es envidiable la manera de cómo hablan los del norte. O sea, son como mucho más claros. O sea, no se andan dando vueltas como acá, no sé si en la ciudad o en muchos lugares de México. Y eso es precisamente algo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco y estar poniendo atención en todo eso. Y tu plática eso que dices que ponle poder a tu voz. ¿Qué quiere decir ponerle poder a tu voz? Pienso que uno, o sea, para poder ponerle poder a tu voz, Concha, es bien importante primero creer en uno, darte tu lugar. Cuando yo te dije que empecé a cambiar un poco mi forma de comunicar, al principio lo hice mal. Al principio cedí mi poder y cambié hacia lo que creí que otros esperaban que dijera y cómo lo dijera. Entonces me volví, como dices tú, poco clara y directa, me volví ceremoniosa y me volví muy rollera y juraba que hablar como con palabritas bonitas, chiquitas, era la forma en cómo podía comunicar, y en ese momento me di cuenta que estaba perdiendo mi poder, porque le cedí mi poder a lo que otros pudieran sentir o pensar, y por el contrario, me quitó peso de ese poder y empecé a no influir correctamente. Entonces, el poder de la voz tiene que ver completa y totalmente con primero entender qué es lo que quiero, quién soy, qué es lo que quiero intencionalmente con lo que yo soy transmitir. Y ese es un momento súper mágico, o sea, súper iluminador, porque dices, pues esta soy la que soy yo y cuido intencionalmente lo que digo, pero no quitándome poder. Fíjate, y ese es el arte. O sea, porque es un verdadero arte y además es algo que no importa la edad que tengamos, a lo mejor 68 años que tengo yo y no lo he aprendido. Y de repente te das cuenta de muchas palabras que tal vez ahora a la hora que las empecemos a mencionar, la gente va a decir, les van a empezar a caer los 20 rapidísimo. Mucho es cultural,
mucho es educación y mucho es porque creemos que así debe ser. Y entonces nos estamos opacando. Me impresiona mucho cuando dices tú que llegas a una mesa donde, por ejemplo, estás hablando de, no sé, de un caso, ¿no? De un caso que tengas, un caso médico, por decirte así. Entonces hay varias personas que están en ese caso médico y entonces tú eres la persona afectada porque eres la que tienes el diagnóstico y de repente preguntan algo y tú te quedas callado. Y en eso, tal vez no el que sabe más, ni el que siente mejor las cosas, ni el que tiene más experiencia, salta y da su opinión. Como tú lo comparabas con una sala de juntas. Muchas personas mayores seguimos todavía en la cancha, otras no, pero eso lo podemos hacer en una cena de domingo o lo podemos imaginar en Navidad o no sé, ¿no? Ejemplos donde se pide una opinión. Sí, claro, es muy común, o sea, comidas familiares, hablando en juntas o simplemente con amigas, estando en un lugar social, de pronto el poder expresar algo y como bien dijiste, esta persona que siente que es la que sabe más y como que abraza la, o arrasa más bien con la conversación y entonces te empiezas a quedar callada o callado porque sientes que para qué competir. O sea, ahí es bien interesante el decir, ¿estoy jugando competencias o quiero agregar valor? Yo he descubierto, Concha, que en ocasiones cuando esta necesidad, digo, yo soy, me gusta, no solo me gusta comunicar, me gusta hablar, me gusta compartir, pero eso es una trampa, porque en ocasiones piensas que por decir las cosas vas a demostrar que sabes, de quién eres, y un día hice el experimento y se lo pongo muchísimo a la gente con la que trabajo este tema, de haz el experimento de no decir nada, o sea, de escuchar, ponte en modo escucha, modo aprendizaje y ve qué sucede. Y en ocasiones no cambia nada, ¿sí me explico? O sea, no porque no agregaste algo a la conversación, tú dejas de tener valor. Y descubrir eso también es bien poderoso, porque dices, ¿qué necesidad tenía de aportar? ¿Porque realmente creo que voy a dar valor o porque quería competir a ver quién tenía la razón? Porque pasa muy comúnmente. Pero también pasa que cuando te quedas callado por no intervenir o por no tener una discusión, también queda esta frustración de decir, ni siquiera pude compartir mi experiencia o lo que yo pensé que podía funcionar. Sí, fíjate qué grueso, porque muchas veces cuando va pasando el tiempo y de repente decimos que el mundo es cada vez más lejano a nosotros o nosotros más alejados del mundo por la edad, porque a lo mejor no entendemos todo lo que están diciendo de la inteligencia artificial o porque a lo mejor no sabemos cómo se llaman los actores de los Óscares, ¿no? Porque nos quedamos con los de antes. O sea, es como, esa voz se tiene que nutrir para que pueda salir. O sea, porque no es nada más hablar. Si nosotros no nos preparamos, no estamos al día, no le echamos ganas a estar en el mundo y a seguir presentes y vigentes, ¿cómo vamos a empoderar esa voz? O sea, ¿no crees? Definitivamente, pero también no tenemos que saber todo de todo, querida Concha, y entonces saber hacer preguntas en el momento indicado, desde donde tú la hagas, hace también una gran diferencia. Si yo te digo, oye, me da curiosidad, cuéntame, ¿quiénes son estos actores del Oscar y en base a qué los escogieron? Y no tengo que saber quiénes, hay muchos nuevos actores, si no alcanzas a ver todas las películas, etcétera, pues puedes saber un poquito más de eso haciendo buenas preguntas. El problema es que nos quedamos callados pensando en no sé de qué hablan, no los alcanzo, yo no estudié eso o debí de haberme preparado con los nombres de los actores del Oscar para tener una conversación y no tienes que saber todo de todo. Sí, definitivamente no tenemos que saber todo de todo, pero a ver, quiero volver a esa sala de juntas que puede ser una comida con amigas, puede ser una comida de fin de semana con la familia, etcétera, en la que tú mencionaste un ejemplo en una conferencia que te acabo de escuchar, que decías, ¿por qué teniendo tú la mejor respuesta, no te atreves a decirla y hay alguien más aguerrido que alza la mano y dice, y te gana el puesto, a lo mejor, o te gana la cena de Navidad, no es en mi casa, o te gana, ¿me entiendes? Te gana lo que tú quisieras obtener en la conversación, te lo ganan porque no te avientas. Sí, yo como lo digo es que alguien más ocupa tu lugar y ese lugar solo lo puedes ocupar tú cuando lo reclamas, cuando es tuyo. Y cuando lo reclamas no me refiero a pelear por él, me refiero a
¿de qué forma comunico para influir? Yo hablo mucho del tema de influencia porque creo que ahí está la diferencia, Concha, en que queremos imponer. O sea, la confusión está que en una de estas reuniones que tú mencionas, insisto, puede ser una junta de trabajo, un evento familiar, si tú quieres imponer tu razón, ahí es en donde llega el clash o el choque, porque quieres demostrar a fuerza que tú eres la mejor para la casa de Navidad, que tú eres la que tiene la mejor historia. Pero cuando influyes, pensando también y escogiendo las palabras correctas para conectar con lo que el otro quisiera oír, puedes levantar la voz y decir, esto es lo que yo opino. Y ojo, no quiere decir que todo el mundo va a escoger mi casa para la Navidad. Quiere decir que por lo menos me atreví a proponerlo. Ya si no se escoge, no quiere decir que yo no sé hablar. Simplemente no me quedé callada diciendo después si hubiera dicho, si yo lo hubiera ofrecido, si yo hubiera compartido y nos quedamos frustrados porque alguien más es el que se lleva la batuta en lo que sea. Claro. Y eso de quedarse frustrado es como irte llenando el hígado de piedritas. Entonces, más bien, no hay que tratar de llenarse el hígado de piedritas. Y tú hablabas del mito del esfuerzo silencioso. Y eso es como muy mexicano y muy de las mujeres, siento yo. Sí, híjole, creo que también caen muchos hombres en esta trampa, aunque tienes razón que a veces las mujeres tendemos a creer que se debería de notar lo que hacemos y que debería de ser validado. Sí. Primero, el único y la única que puede darte valor eres tú mismo. O sea, si vas por la vida buscando que alguien más te valide, te vas a encontrar un montón de frustraciones, te vas a expectativas no cumplidas. Ya que entiendes que el único valor es el tuyo, sí tienes que visibilizar lo que haces y decir en qué soy buena. Si yo soy buena siendo la que organiza la fiesta de Navidad, volvamos al tema de la fiesta de Navidad, pues no tengo que asumir que se entiende. Y es el mito silencioso, el de que piensas, todo el mundo debería de saber, me deberían de haber escogido a mí para el puesto o para la cena navideña, o mis amigas deberían de haber sabido que yo soy la que puede ofrecer tal cosa, porque asumo que lo deben de notar. Hoy estamos tan en nuestro rollo, tan en automático, tantas cosas en la cabeza que necesitamos que alguien nos traduzca el valor que tiene la gente. La gente no llega y te toca la puerta y dice, ¿a ti en qué te gustaría participar? ¿O tú en qué eres buena? ¿O tú por qué? No existe. Tenemos que hacerlo visible en nosotros porque sí, es muy frustrante pensar, pero si llevo 30 años haciendo esto, ¿cómo no se les ocurrió que yo era la buena para Así. este tema? Y fíjate qué interesante aquí. Hay muchísimas personas mayores que el otro día entrevisté a una mujer que es de Chile y ella tiene una empresa que se llama Travesía 100 y ella se dedica a impulsar personas mayores de todo en todo, o sea, de todos los ámbitos, a lo mejor, o sea, de lo más abierto que te puedas imaginar. Travesía 100, yo los recomiendo a todos que entren a su página. Es interesantísimo lo que hace esta mujer que se llama Jimena Bogavir. Y ella me decía, la pirámide poblacional se ha invertido a tal grado que somos mucho más las personas mayores que los jóvenes. Esto no tiene ninguna traza de mejorar. Esto va a ir creciendo cada vez más. Entonces, ¿por qué no dejan que las personas mayores participen en la sociedad y sigan aportando su experiencia en distintas áreas de trabajo? Ella a eso se dedica, a reintegrar, a preparar empresas para que cada vez más personas mayores regresen a eso y ayuden. Dice, no dejar que las personas mayores participen es convertir una oportunidad en un problema. Coincido, porque yo me veo en muchos años, o sea, mi mamá tiene 82 años y sigue siendo activa profesionalmente, ¿no? Cambió de giro, pero seguía activa profesionalmente. Y la veo y digo, esa energía que le da, esa impulso y motivación de sentirse en utilidad y todo lo que sabe, entiendo que a lo mejor hay diferentes funciones a cierta edad que vas a dejar de hacer, pero tenemos muchísimos más años, Concha, hacia adelante de nosotros, como para no sentir que podemos aportar valor. Y hay algo que ni aquí ni en China nos lo pueden quitar, que es la experiencia que tenemos a lo largo del tiempo, que aunque sean diferentes generaciones y cambia la tecnología y a lo mejor a algunos nos intimida cierta herramienta, pues te apoyas en el joven para que te enseñe la herramienta nueva, pero la experiencia no la tienen, porque no te la puede dar si no la has tenido. O sea, no tienes edad suficiente para decir tengo esta experiencia, y nosotros sí. No sé si te hace sentido. Hace todo el sentido porque dicen que para la experiencia no hay atajos.
Puedes aprender todo lo que tú quieras y eso es conocimiento, pero la experiencia es otra cosa. Entonces es bien interesante porque con tu mito del esfuerzo silencioso, muchas personas mayores, en lo que yo veo es que no dicen, oye, yo te puedo dar una asesoría financiera, oye, yo te puedo decir todos esos aspectos legales porque trabajé 50 años en un despacho de abogado y soy experto en juicios de no sé qué. Oye, yo, ¿sabes qué? Soy doctora, o sea, todo eso, a mí me trauma cuando hablas con las personas y le dices, ¿tú a qué te dedicas? Y te dices, soy retirado. Está bien decir soy retirado, pero o jubilado, es lo mismo, ¿no? Pero es muy bonito. Yo siempre les digo, ¿y qué eres? No, yo era médica, pero ¿en qué? No, pues hacía cirugías de corazón abierto. Y yo, espérame. O sea, tú tienes tantísimo que apostar, aunque estés descansando un poco de la vida tan dura. Pero ve la diferencia, ese mito del esfuerzo silencioso, ¿cómo la gente va a saber en qué le puedes ayudar si no dices qué sabes hacer? Claro, acabas de decirlo súper claro, soy retirado y la gente dice, ah, ok, qué padre, eres feliz, ¿no? O qué padre, ya no tienes responsabilidad, pero quizá esa persona puede ser un consultor, un consejero de familia, un conectador de oportunidades a los jóvenes con las personas que conoció. O sea, yo soy doctor, que hoy no ejerzo y que me dediqué todo ese tiempo a hacer este tema y me encanta compartir tal. Y es la forma en cómo lo haces visible expresándolo, comunicándolo, pero no podemos asumir que deberías de haber sabido que tienes 50 años de experiencia. No, no estoy obligada, no estoy obligada, es mi responsabilidad hacerme visible. Exacto, eso es exactamente lo que yo quería que transmitiéramos, o sea, porque creemos que no, y fíjate, la gente va a de repente vas a un lugar, una residencia de personas mayores, por ejemplo, muy mayores, y a nadie se le ocurre preguntar qué hacían las personas. El otro día yo estaba en una así y me dijo uno, yo fui el director del observatorio de Ensenada muchísimos años y sé todos los astros, ¿te imaginas? Y qué increíble. Y entonces él coordinaba todos o sea, estaba encargado de ver todo, las estrellas, el sol, todo lo que tú quieras y cómo es los telescopios, pero eran unos telescopios con una tecnología fuera de serie. Y tú lo ves y dices, pues, o sea, es horrible que te digan, ah, pues es un adulto mayor, o sea, ya sin pensar en esa gloria silenciosa que nos toca a nosotros compartirla. Y que Pues, da pena, Concha, bien. perdón que te interrumpa. Justo el viernes le estaba platicando a alguien de esta trayectoria de mi mamá, que mi mamá estudió hasta sexto de primaria y luego tuvo una carrera comercial, pero trabajó muchos años con mi papá, se hizo la empresaria cuando mi papá muere y luego o sea, es oficial del registro civil. Y la gente se me quedaba viendo de, ¿cómo? Y yo, sí, si le preguntas a mi mamá, quizá no te diría todo eso, porque yo no sé por qué nos quitamos ese poder de expresar esta trayectoria y ver cómo puede conectar. Y no, qué pena. Y creo que la gente a cierta edad pensamos, ya no necesito estar diciendo qué hice o qué fui. Y pienso que sí, como dices tú, pienso que sí deberíamos de, porque no sé, insisto, uno, qué experiencias tan lindas puedas compartir con más gente que les puedas ayudar sin necesariamente ser de paga. Yo siempre digo, un mentor, una persona que te va contando su visión, la forma en cómo la cuenta y la hace, le haces un bien a alguien y qué satisfacción. Claro, el voluntariado, o sea, en estas edades el voluntariado es de veras fundamental. Y mira, ya que pasamos eso, me encantó eso que tú decías de tomen notas, de tu conferencia, el mito del esfuerzo silencioso. Me gustaría que pasáramos a los 4 pilares para dar fuerza a la voz. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y me encanta que hayas visto esta charla, pero los 4 pilares, el primero, que para mí es el más importante, es creer en ti. O sea, tener una identidad clara. Si tú no crees en ti, si tú no sabes quién eres, de verdad he descubierto justo esto. Cuando no te lo estás recordando, Concha, si tú no estás muy consciente de qué te formó, qué habilidad, qué atributo, qué talento, qué te ha hecho en la vida, se te olvida y le damos poder a esa duda de yo no sé si soy suficientemente bueno porque no me lo estoy recordando, pero cuando haces ese reflector hacia adentro, introspección de decir,
pues la verdad es que soy valiente porque me salí de Torreón, o la verdad es que me atreví a levantar la voz, aunque sabía que nadie, que no necesariamente iba a tener resultados hacia mi favor, pero por lo menos levanté la voz. Eso te lo da la claridad de quién eres. Y si tú no te la crees, ¿por qué otros van a creer en ti? Primero te la tienes que creer tú, pero tienes que hacer ese ejercicio de hacer una lista. Y yo, como les digo, pégate los post-its en todas partes, en la frente, en la computadora, en el espejo, para que te estés recordando quién eres y no lo olvides, porque ahí es cuando cedemos nuestro poder. Cuando tienes duda de capaz que si digo algo no le va a gustar, pues a lo mejor no, pero no tiene nada que ver con quién tú eres. A lo mejor no, insisto, te van a hacer caso. No pasa nada, pero tienes que saber quién eres para poder con intención comunicarlo. Entonces, ese es el primero y para mí uno de los más importantes. Sin ese, pues no logramos todo lo demás que a continuación te voy a compartir. Y luego viene la parte del lenguaje de poder. Cuando yo hablo del lenguaje de poder, no es de imponer, es justo lo que te dije hace rato, de saber cómo comunicar asertivamente para conectar con las emociones. Mira, te pongo un ejemplo. En ocasiones, las personas cuando hablan, si tú estás diciendo algo de lo que no estoy de acuerdo, lo primero que hacemos es, no, pero así no es. Entonces, generamos una confrontación y eso es lo que genera que algunas personas o se queden calladas o pues se debilita esa conexión con la persona. Si logramos escucharnos y antes de hablar decir, ok, difiero de lo que acabas de decir, es de lo que acabas de decir, no contigo. O sea, no es personal. Y saber qué palabras, hay una que decimos muy comúnmente que es, necesito que me traigas, o sea, ¿cómo que necesito? Como si yo fuera la única que existe en el mundo y está todos a mis pies, es, te quiero pedir que por favor me traigas. Toma microsegundos más expresarte de esa manera, en lugar de estar provocando que la gente se sienta como intimidada o que le estás imponiendo. Y luego otra típica, Concha, que no me dejarás mentir. Oye, Concha, te quería decir algo. Y yo volteo y digo, ¿querías o quieres? Porque la gente no te va a poner atención cuando ve la duda en tus palabras. Entonces tú el quería, me gustaría, podría, sería, a lo mejor. Y ahí es en donde digo que te quitas voz de, discúlpame que te diga lo siguiente, o perdón si voy a ser entrometida. ¿Por qué pedimos perdón por hablar? ¿Por qué nos disculpamos antes de hacer una mención? Siempre y cuando cuidemos las formas, no tenemos que pedir disculpas de lo que estamos diciendo y eso quita la asertividad. La gente inconscientemente, o sea, la gente consciente no va a decir, no la peles. Inconscientemente siente esas palabras y decide poner su atención en otro lugar porque no le atrajo. A eso le llamo yo influir o lenguaje de poder es cómo influyo y atrapo con mis palabras y cómo genero esa conexión emocional. Esa conexión emocional se logra repitiendo el nombre de la persona, hablándole de tú, teniendo estas palabras que te hacen ir, Concha, imaginarte un lugar en la playa, con el sol, en lugar de decirte me fui de vacaciones. Pues no conecta. O sea, no es lo mismo que Claro. describas palabras que tengan fuerza a que hablamos tan en automático. Es mejor, es bueno, es malo, está bien. ¿Qué es eso? ¿Eso qué quiere decir? Si lográramos practicar esta comunicación, podríamos generar, pues, tener más poder en nuestra voz. No sé si quieras aportar algo antes de que te dé los otros No, dos. no, espérame, claro. Es que esa a mí me parece fundamental. O sea, lo que estabas diciendo, eso y la otra maña que tenemos muchas personas, que es, perdón, sí, perdón. O sea, como que pedimos perdón 200 veces al día por todo. O sea, ¿qué tal? Se me olvidó el comprar los jitomates. Perdón. O sea, ¿cómo que perdón? Se te olvidó comprar los jitomates. O sea, y de cosas así, claro, también la pedimos de cosas más serias, ¿no? Esas palabras que son tan especiales, esa de no quiero parecer entrometida o cómo adornamos, eso es lo que tú dices, que yo creo que los norteños esos nacen sin eso, no estoy segura, pero de veras eso de darle toda la vuelta y me haces favor de, o sea, no me haces favor, o sea, estás ahí, oye, simplemente al llamar a alguien que está, si vas a comerte unos tacos, de repente al mesero le dices, perdón, señor, o sea, perdón por molestarlo, perdone, ¿me puede traer? No dices, perdone, ¿me puede traer la salsa verde?
O sea, es impresionante el lenguaje y sí influye. ¿Cómo no? Oye, déjate cuento esta historia que es chistosa, pero Ah, un amigo mío de aquí de la Ciudad de México fue a Guadalajara y llega a un restaurante y le dice al mesero, joven, ¿me puede traer un platito, por favor? Y llega con un platito y le sí, dice, oiga, ¿cómo cree que le va a caber la carne al plato? O sea, dice, usted me pidió un platito, ¿quiere un plato? sí. Y nos cuenta atacado de la risa, como diciendo que exagerado, pero es una realidad. ¿A dónde quieres que la gente piense o sienta cuando constantemente estás pidiendo perdón? Una de dos dices, pues pon atención para que no tengas que equivocarte. Es lo que piensa la gente que está atrás cuando constantemente estamos pidiendo perdón. Dices, pues no te equivoques si vas a pedir perdón. Entonces mejor quita la palabra de tu vocabulario. Otra palabra que también creo que usamos muchísimo es, oye, Concha, te ves bonita, pero fíjate que, pero ya Sí, sí, nulificó sí. todo lo anterior. Ujú. Tenemos que aprender a quitarnos la maña de decir pero y decir y, te ves bonita y te verías mejor sí. O sea, el y suma a la conversación en lugar de estar diciendo el pero. Entonces, cuando ya le estás queriendo quedar bien con alguien y le dices pero y la otra persona se molesta, dices, no me tuvo tolerancia. El único que tiene poder sobre uno mismo es uno mismo. Y si tú escoges las palabras adecuadas, no tendrías por qué preocuparte por lo que el otro sintió o pensó. Puede, insisto, no estar de acuerdo, pero por Sí, ahí va. es muy duro y es muy duro porque sí estamos muy mal educados. O sea, sí creo que usamos el lenguaje tremendo. Yo doy clases a un grupo de personas, muchas mujeres, y de repente, cada vez que les digo, a ver, te va a ti leer tu tarea, me dicen, no sé si lo hice bien. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué me tienen que decir eso? Y yo a la hora que les digo, está perfecta la tarea, como que ya, pero ¿por qué siempre es no sé si le hice bien? Y perdona si me equivoco, y perdona si no te entiendo, o sea, no sé, creo que sí tenemos que quitar el perdona de nuestro vocabulario, más que a menos que sea una lastimada con toda la intención alguna Claro. persona. Y cuando estamos, hacer ese ejercicio de apuntarlo y de fijarnos, observarnos. La autoobservación es básica para el autoconocimiento y también para esto de decir, a ver, ¿cuántas veces le estoy diciendo al mesero, perdone, ¿me puede traer agua? O sea, es que sí es increíble. Y es, Cuando te oí decirlo, dije, claro. y es bien cierto lo que dijiste, el autoconocimiento, pero fíjate qué interesante, el estar consciente ya es el 50% del avance. Las personas en ocasiones ni siquiera se dan cuenta de lo que dicen. Cuando ya los haces conscientes y el que nos esté escuchando que haga conciencia cuando esté hablando de, creo que puede ser una opción, no, estoy segura que es una opción que hay que considerar. O sea, se empiezan a escuchar, se empiezan a dar cuenta la cantidad de veces que usamos palabras que no tienen impacto y luego requiere de un esfuerzo para cambiarlo. Sin embargo, primero hay que estar conscientes. Entonces, la tarea sería para todos estar conscientes cuántas veces pedimos perdón, cuántas veces usamos, yo digo, los verbos del futuro de nunca va a suceder. Me gustaría ver si podría ser posible que ya la gente dijo, pues no, no, ya me fui a otra parte, ¿no? Sí, sí, y es en todo, o sea, es desde cuando vas a pagar el agua, o sea, o cuando estás cerrando un negocio, o cuando estás pidiendo algo que para ti es fundamental. O sea, realmente el otro día estábamos hablando precisamente del lenguaje hospitalario con las personas mayores. Es algo súper fuerte porque ahí, como entra el edadismo muchas veces, es muy frecuente que a la hora que alguien se rompe una rodilla y la operan, le digan, bueno, pero con su edad, quién sabe cuánto tardará, porque lo normal son 2 meses. Ya con su edad, o sea, entonces imagínate la condicionada que te meten. Entonces hay que decir, oye, no, a ver, espérame, y no me infantilices, y no me hables no me digas abuelita, en lugar de decirme por mi nombre ahora que ya entra al hospital. Todo, son una serie de cosas del vocabulario que no son cariñosas, son infantilizantes, ¿no? Te infantilizan y entonces hay que estar muy atento con todos esos términos y con nuestro si querría y podría usted hacerme el favor de darme un café. Porque si podemos ser directos, me hiciste recordar que hace muchos años, a mí, pero a cuánta gente de mayor, de más edad se lo dicen. Oye, para tu edad estás muy bien. Ay, ¿Cómo? no, esto es una grosería espantosa también. La persona que me lo dijo, de verdad tenía su intención
de echarme una flor, pero cuando volteé le dije, ¿en serio? O sea, hoy nos reímos, pero ¿cuántas veces lo hacemos y no vemos para tu edad? O sea, ¿qué quiere decir, no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la tarea sería, Concha, que pudiéramos poner mayor atención en lo que decimos, en lugar de ir por la vida pensando, quitándonos poder de, me trató mal, no me hizo caso, no me escuchó. ¿Cómo hice yo para que otros me escucharan? ¿Cómo hice yo para conectar con mis palabras? ¿Y cómo hice yo para compartir ese valor de lo que yo soy sin estar pidiendo disculpas? Es que soy una fregona, pero la minimizo, porque también eso, en este mito del esfuerzo silencioso, nos queremos quitar valor porque nos da pena. ¿Cómo voy a decir que fui alguien exitoso o que hice esto? Y entonces empezamos a minimizar, bueno, pero no era tan buena, bueno, pero... Y ahí entonces nos peleamos porque no nos validan, no nos toman en cuenta, pero nosotros mismos nos quitamos ese valor. Sí, Porque hay otro pilar que es el de la inteligencia emocional, el de la gestión de emociones. A mí sí me enseñaron cuando era chica, no te enojes, no llores, no grites, no te desesperes. Entonces creces pensando que cuando tienes estas emociones, estás mal. O sea, lo hacemos existencial. Y en lugar de entender que estoy experimentando una emoción, porque como seres humanos no podemos evitar pasar por emociones, frustración, tristeza, enojo, llanto, o lo que sea, y luego, ¿estás enojada? No, no, para nada. Y ahí estamos acumulando el enojo. O cuando se atora el enojo, Concha, pues obviamente sale de una forma no controlada y la que acaba perdiendo es la que perdió el control. Creo que para poder darte esa voz y esa visibilidad es importante reconocer que sí voy a tener miedo, pero cómo ese miedo me ayudó a tomar una decisión, no cómo tomé una decisión basada en el miedo, que es la diferencia. Si lográramos aprender a gestionar emociones, no iríamos tampoco por la vida diciendo, ay, bueno, fue sin querer. O sea, hay que cuidar lo que hacemos y a quién impactamos con esas emociones. No sé qué opines. sí, no, definitivamente. Y a aceptarlas, ¿no? Y a entender que no es cierto eso que escuchamos por todos lados, que vinimos a ser felices a toda costa y que tenemos que ser felices y como que dices, ay, yo creo que soy medio tonto o algo me pasa porque todos dicen eso todo el santo día y muchas veces me siento triste, no, o sea, hay que entender que hay que sacarse 10 ahora hasta en la velocidad con la que pasas un duelo, ¿no? O sea, te dicen, es que hay que pasarlo bien, hay que hacerlo bien. ¿Qué es hacerlo bien? ¿Y qué es estar en congruencia con lo que yo estoy sintiendo y con paciencia y con compasión hacia mí mismo, ¿no? De lo que estoy atravesando. Entonces, sí, gestionar las emociones no quiere decir borrarlas ni tratar de avergonzarnos por sentirlas, ¿no? Definitivamente. Y es un proceso, insisto, creo que ya hoy en las universidades les están enseñando esta clase, pero si estamos hablando con personas a las que no nos tocó y que al adulto mayor esto le puede afectar, porque pues te llegas a sentir solo o sola porque tienes esta emoción y no quieres compartirla porque, ay, no, no es para tanto. Hay un término que es teoría científica, por decirlo así, que es la diferencia entre simpatía y empatía. Y simpatía en términos en inglés, Concha, porque sí, yo a veces cuando, insisto, estoy hablando con mi mamá y digo, qué mala onda porque fui más simpática, bueno, no tuve más simpatía que simpatía es, ay mamá, bueno, pero al menos tus otros 4 hijos tal. Entonces, cuando alguien te está contando algo y quieres ser empático, es sentir y entender realmente por lo que la otra persona está pasando. No quiere decir que estés de acuerdo y tampoco lo vas a juzgar, porque eso genera una desconexión con la gente y eso también hace que la gente reprima sus emociones. Es que me va a ridiculizar, me va a minimizar mi emoción. Y fíjate qué interesante, en ocasiones, yo siempre digo en este sentido, que yo tengo hijos, hombre y mujer, y mi hijo siempre me dice, mamá, es que te quiero contar tal cual cosa. Y le digo, ok, ¿quieres que te dé una opinión o nada más me estás contando? No, 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 sí quiero que me sugieras. Por el contrario, cuando platico con mi hija me dice muchas veces, mamá, te voy a contar algo, pero porfa no opines. Y esa habilidad en emociones de no sentir el impulso por responder, Concha, que es una maña que tenemos, o de darle una solución a alguien, justo también ayer en una comida familiar mi suegro decía, es que dar un consejo no pedido es horrible, mejor no das consejos. Le dije, es que tienes que tener apertura para saber cuándo puedes opinar. Y la mayoría de las veces la gente no quiere que les digas lo que tienen que hacer.
ahí juegan las emociones. Ese tipo de decisiones, de ser empático realmente, de sentirlo sin juicio y sin minimizar lo que está sintiendo la otra persona, hace también total diferencia. Sí, absolutamente. Y luego también muchas personas de repente somos dadas o son dadas a dar consejos. O sea, es mejor, hay una amiga mía que dice, es mejor dar consuelo que consejo. Uh-huh. Y aparte hay que, lo que tú dices, como tu hija, que te dice, pero porfa no opines, nada más quiero que veas lo que estoy sintiendo. Muchas veces confundimos mucho a las personas con los consejos. Y porque, como dice ella, es que yo no necesito que me digan qué hacer, yo nada más te quería contar mi experiencia, pero como seres humanos en automático tendemos a creer que somos el salvador de la tierra y le tengo que dar una solución a alguien que no necesita en ese momento una solución, solo sentía necesidad de sentirse valorado, ¿sabes? De que los escuchen, de alguien que me preste el oído. Y ahí radica la diferencia entre, oye, gracias por compartir, en lugar de llegar a decir todo lo que queremos decir en base a nuestra experiencia. Eso es también un pilar importante para poder mantener esta visibilidad tuya, el saber discernir entre lo que tú sientes, que es válido lo que puedas sentir, y lo que siente el otro, que no es existencial y que estás experimentando momentos difíciles, pero te ayudan a tener mejores decisiones, Concha, siempre y cuando logramos observarlo y no pensar es que soy enojona, no, las norteños son enojones y ya, te etiquetan y ya dices, pues ya me etiquetaron. Y no necesariamente. Y el último pilar, Concha, es también saber estratégicamente en dónde te quieres hacer visible y en dónde no. Uh-huh. Esto que hablabas tú, que a mí me parece muy común y que son herramientas que en la familia, en la vida social es bien importante, es qué necesidad tengo de hacerme visible hoy y de hablar. ¿Es importante? ¿Voy a agregar valor o no es necesario? Porque no se trata de hablar por hablar, no se trata de hacerle poder a la voz y de imponer. La influencia se ejerce, no se impone. Cuando tú logras influir y no necesariamente tienes que siempre hablar, también te estás haciendo visible. Porque hay un término en liderazgo que dice que cuando tú te sientes importante, porque la otra persona te puso atención, porque tú te mostraste, Concha, más interesada que interesante, yo siento que te importo tanto que lo que me pidas lo voy a hacer, porque me valoras como persona. Pero por el contrario, cuando vas por la libre tú solo hablando, imponiendo, que solo estás tú primero, que tú, o sea, que nadie te importa alrededor, las otras personas dicen, ¿para qué aporto? ¿Para qué hago? Si a esa persona no le interesa a nadie más que a sí mismo. Y crea esa desconexión. Y ahí viene también la estrategia. ¿Qué es lo que estoy buscando al comunicar? Quiero ser reconocido, quiero que sepan que sé más, quiero que sepan todo lo que hice o quiero agregar valor. Y ahí radica la diferencia. Está fuertísimo eso que dices de veras de quiero agregar valor, porque ese debería ser nuestro pensamiento constante, ¿no? De veras, cuando estamos hablando con los hijos, cuando estamos hablando con los nietos o con la pareja o con los amigos, es muy fuerte como de repente hay muchas opiniones muy grandes sobre temas que la gente no sabe. Y ahorita se me ocurrió un ejemplo de cuando dices, por ejemplo, es que me van a operar de la espalda, que me pasó el año pasado. No, que no te opere, tienes que ir con mi quiropráctico. Y el otro, no, terapia craneosacral. Y el otro te dice, bueno, ni se te ocurra meterte una cirugía, ve con, o sea, mucha gente lo hace con buena intención, pero yo creo que antes de empezar a caer en eso es, ¿te gustaría que opine? ¿Te gustaría que te dé una sugerencia? O sea, no meterte más ruido y más ruido en la cabeza de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Por eso la gente muchas veces al tomar una decisión fuerte se aísla. Claro. Porque dice, no quiero que me empiecen a dar su opinión 2,000 personas y que con sus mejores intenciones me confundan en todo. Agregar valor. ¿Qué más nos puedes decir de la comunicación? Este tema que acabas de tocar me encanta porque yo también creo que somos responsables. O sea, una cosa es que te aíslas, pero otra cosa es decir, es blanco o negro. Yo estoy convencida, Concha, que a cualquier edad uno es el que tiene el poder de darse ese valor y de hacerse visible. Si me voy al extremo de decir, pues ahora no hablo, me retraigo, pues yo me estoy quitando valor, a mí nadie me quita mi poder, a mí nadie me quita mi valor.
si yo reconozco que esta soy yo, que en ocasiones tengo también pues espacios para mejorar y para aprender, y que lo que hago el experimento de conectar, no les gustó mi idea, ¿cómo la reformulo? A lo mejor no la expresé bien. ¿Cómo la vuelvo a reformular de manera? Fíjate, dos, bien interesante. Yo siempre decía que era muy buena vendiendo y porque no me daba pena tocar puertas, hablarle a gente que no conocía, y eso no es vender. Vender es cerrar una negociación. A la hora del cierre, pues yo me sentía como agredida cuando no me decían que sí o cuando no me abrían la puerta, y la realidad es que no necesariamente era contra mí, era contra lo que yo dije. A mí me explotó la cabeza cuando entendí eso. Cuando tú dices algo, tienes la oportunidad de aprender cómo lo dije para reformularlo. Si no estoy expresando correctamente el valor de lo que quiero ofrecer, lo puedes reformular y aprender hasta que la otra persona entiende y lo puedas persuadir. Y el segundo es que no todo mundo tiene que comprar tus ideas. Y eso no quiere decir que tú no eres una buena persona o que te quiten tu valor. Por eso en los 4 pilares, el primero es yo me tengo que querer yo. Y yo me tengo que cuidar, yo no tengo que esperar a que venga alguien y me cuide y alguien me reconozca. Y o sea, empodera muchísimo, abre el camino de la posibilidad de decir, es que ya nadie me quiere. No, 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 yo me tengo que querer. Y una vez que te quieres, descubrir que lo que dices no necesariamente siempre es lo correcto. O reformulo y aprendo cómo decirlo, o esa persona no es a quien tengo que compartirle esto. Mi hija contaba que es que cada vez que, no sé, me quejo de algo, alguien viene y me dice, pues entonces ya no lo hagas. Y me dice, me está minimizando mi emoción. Y le dije, sí, pero ¿qué aprendes? Pues no, ya a esa persona no le puedo contar eso. Es nuestra responsabilidad, Concha, entender con quién sí y con quién no puedo seguir haciendo las cosas, pero no es culpa del que te minimizó tu comentario. Ojalá me lo manden para que les ayude a comunicar mejor. Sin embargo, va a haber siempre gente, como bien dijiste, o sea, a tu edad ya no es lo mismo. Esa gente no tengo control o poder sobre esa persona, solo tengo control sobre mí. Entonces, ¿qué hago? O no acudo a esa persona a buscar ayuda, o decido que pues, le hacen falta herramientas para comunicar bien, pero no tiene nada que ver conmigo. Sí, sí, eso es importante porque es cuando haces esa división, ¿no? Cuando separas y aparte te dejan de lastimar las cosas y empiezas a ver otras alternativas. Y también hay que entender que cambiando nuestro lenguaje pueden cambiar muchas cosas. Y hay que hacer esas pruebas, hay que escribir las frases como queremos decirlas, más que como las decimos, y fijarnos y casi en una libretita apuntar, de veras, y luego lo enseñas, y de repente muchas veces te das cuenta, no sé si te pasa a ti, cuando tus hijos empiezan a hablar como tú, y dices, claro, o sea, yo le enseñé esto y no me gusta, y entonces se los marcas y a lo mejor te dicen, no, sí, y no me lo puedo quitar. Y entonces, o sea, no quieres que eso siga pasando, o sea, de generación en generación. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta de que por ahí no va, por ahí no va. Entonces, qué interesante, pero eso es lo mismo de estar presente. Sí, entre más presente estás en el hoy, es el único lugar, Concha, donde tienes la posibilidad de cambiar en el hoy. O sea, lo que ya hice la semana pasada, lo que ya cometí el error, lo que ya le dije a otra persona, pues ya lo dije. Pero sí puedes aprender de ese error hoy para hacerlo diferente. Tampoco puedo estar atrapada en el futuro, qué pasa si no, qué pasa si no me hacen, porque no me ayuda. Si estás en el hoy, te abre la posibilidad y te permite el hecho de, pues, de cambiar el hoy, solamente en el hoy. A eso le llamo yo estar presente. Sí, la conciencia. Mira, nos están diciendo que una mujer que vive en Michigan, que es de Guadalajara, y que prendió la conversación y que qué padre estarse a una conversación en vivo. Pues me da mucho gusto, qué gusto Lightbreed que estás aquí con nosotros. Y pues también María Teresa Ortega te dice que tus ideas le están sirviendo para comunicarse con sus familiares y amigos. Mucha gente dice que es cierto. Y pues claro, yo creo que sí, la comunicación, sí, se minimizan ellos mismos, pero depende de la confianza que se les brinden. Sí, a las personas mayores, muchas personas nos minimizamos sin querer.
Me encantan sus charlas, son muy interesantes y muy amenas, me ayudan muchísimo, gracias. Bueno, pues sí, buen lunes a todas. Bueno, qué bueno, gracias. Todos los que nos escriben, me da muchísimo gusto que nos escriban y si tienen alguna duda que nos digan. A ver, y tú dices, esta comunicación es igual de importante a nivel personal que a nivel empresarial o que a nivel de maestros o que a nivel de lo que sea. ¿Y qué podemos hacer, además de estos cuatro pilares, para fijarnos más en nuestra comunicación o qué otros errores tú tienes considerados? Tú diste un tip muy bueno que yo siempre suelo decir. O sea, cuando yo voy a dar a estas conferencias que me toca dar ante personas, si solo la pienso, Concha, no puedo darme cuenta de cómo la estoy diciendo. Entonces yo la tengo que practicar, por ejemplo, en el espejo o me grabo para oír las palabras que uso, porque mentalmente no es lo mismo. Yo quise decir esto en la mente y luego a la hora que lo expreso no suena igual. Escúchense, grábense, escriban. Yo he visto miles de correos que me dicen, es que no me lo contestó, qué mal educado. Y leo el correo y le digo, pues, ¿quién te lo va a contestar? Si pusiste 25 adverbios calificativos, descalificativos del por qué a lo mejor prefieres que no. Entonces le digo, hay que revisar eso con conciencia. Entonces ese tip que diste tú me parece súper valioso. El segundo que yo daría es el de la respiración. Cuando estás sintiendo que estás pasando por emociones, el observar las emociones con compasión, como también dijiste, sin juicio, pero la respiración, ¿te acuerdas de estos anuncios que había aquí en México de Televisa de ¿Cuentas cuenta hasta hasta 10? 10? Es que científicamente está comprobado que eso regula la emoción. Entonces, el contar hasta 10 hace que la emoción no te secuestre la amígdala y provoque que salgas a defender tu vida, porque es un modo, un mecanismo de sobrevivencia. Pero cuando respiras, no quiere decir que desaparece la emoción. Yo puedo seguir molesta por algo, pero no dejo que la molestia sea la que domine mis acciones. En esa respiración, si tú te estás dando cuenta que estás enojada, pues te va a detener y decir, si cuando hablo con alguien enojada agredo, pues me detiene tantito y escojo la palabra que quiero usar en este momento, en lugar de, ¿no?, arremeter contra todo mundo. Y es súper poderoso eso. Y ponerle intención a todo lo que haces, Concha. Si no ponemos intencionalidad, vamos en autopiloto y por eso la gente dice, ay, pues es que no me di cuenta, ay, pues es que fue sin querer, ay, es que ya le dije, perdón, o sea, pon intención, ¿qué quiero en este momento? ¿Y cuál es mi intención? Estar bien yo y que estén bien otros. Entonces, pues ahí escojo las palabras para que la gente esté bien. O quiero informar, o quiero comunicar, o quiero conectar con otras personas. O sea, si haces intencional todo lo que haces en un día, tienes mucho mejor impacto en cualquier cosa que emprendas. Y también en tu autoestima y en tu paz y en tu congruencia y en todo, o sea, en tu paz interior, en tu armonía, ¿no? Pero me gusta mucho eso de voy a aportar valor, o sea, insisto, es que es importantísimo cuántas cosas hablamos y decimos sin entrar, por supuesto, o entrando en un chisme. ¿Va a aportar esto valor o voy a destruir a alguien? ¿Qué va a decir de mí esto? Y de repente cuando te observas y de repente dices, ay, sí, es que ¿para qué dije eso? Eso no era necesario decirlo. Y dicen que la gente mientras más alejada está de su centro y de su armonía y de su paz, más habla. Sí, porque no te das cuenta, quieres rellenar esos espacios vacíos con información y cuando te diste cuenta, con tal de rellenarlos, diste pura mugre de información y digo mugre, criticas, juzgas, aportas información que no es tuya para tener como este espacio. Por eso te digo que es estratégico ocupar tu lugar. Es, quiero que sepan que aquí estoy por la información que traigo, que no agrega valor y que solo habla mal de otros. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué valor tengo yo? ¿Qué dice la gente de las personas que son chismosas? Pues ahí, pues, tú quieres que así te definen, como la persona que trajo el chisme, pero ese ejercicio no lo hacemos, simplemente empezamos, como digo, tienes público agradecido y empiezan a querer el morbo de saber el chisme y ya no aportaste absolutamente nada de valor, pero sí afecta quién tú eres, sí afecta definitivamente como otros te perciben. Y a lo mejor puedes decir, como decían por ahí, ¿no? No soy monedita de oro para que todos, para caerle bien a todos, pero creo que sí es importante el impacto que dejamos
en nosotros y en otros con lo que decimos, como lo hacemos, como hacemos sentir a los demás, hacemos una mejor comunidad, Concha. Nos sentimos bien con nosotros mismos porque dijimos hice el bien. O sea, se siente bien bonito hacer el bien, ¿no? Y como dijiste tú, te dan remordimientos, crudas morales cuando hablaste de más, por hablar de más, sin sustancia, dices, ¿para qué lo dije? No debería de haberlo comentado. Es horrible y también eso de guarda el secreto, oye, perdón, lo que te dije, no lo vayas a repetir, ¿cómo? O sea, qué horror, ¿no? Ya no, eso ya no, como dicen. Oye, hay una pregunta, Concha. Sí, ¿cuál? Dice, es muy interesante esta conversación. Una pregunta, ¿por qué la gente no permite terminar lo que estás comentando? Te interrumpen y no terminas lo que pretendías decir. Gracias, Yolanda. Fíjate, porque no están presentes. O sea, la gente que no escucha activamente en presencia de llegar con curiosidad y saber realmente lo que está diciendo el otro, es muy común que cuando alguien empieza a hablar, lo primero que se les viene a la mente, tengo una historia igual, o yo tengo una mejor, o Ah, mi historia es más divertida, y intervienen y como dicen, es que me emocioné, sí, pero aquí ya en China intervenir antes de tiempo es interrumpir. Y cuando la gente interrumpe, tú dices, pues tu historia importa y la mía no, y crea esa desconexión entre tú y la persona que está interrumpiéndote. No podemos educar al que tenemos enfrente, pero sí podemos asertivamente hacerles ver de, oye, si me permites contar mi historia, encantada escucho la tuya cuando yo termine. O cada vez que me interrumpes, me hace sentir que lo que yo digo no te importa. Y en la forma en cómo dices eso, el problema es de, no me interrumpas, y se empiezan a ver estos ataques y estos enojos, y eso es lo que rompe con la comunicación. Pero la razón es porque no escuchan hasta el final, porque ya van escuchando para responder y no para aprender. Y esa es la razón por la que la gente interrumpe. sí, ¿no? Y lo que dices tú, no están presentes, no están, están en otro lado, en la siguiente idea. Y sí, qué padre que tu esposo, Alicia, esté muy interesado escuchando. ¿Cómo eres? Dice que espera que él lo aplique. Bueno, a ver. Nos cuentan si así lo logran. Oye, a mí me da mucha risa porque dice mi marido, oye, es que si no intervengo se me olvida la idea. Y yo, pues apúntala. Y si Sí, no, y si se te olvida, es que a lo mejor no era tan importante. Entonces, lo único que crea conciencia es estar en el hoy. Y si estoy escuchando, no se me tiene que olvidar nada. Y si se me olvida, lo que yo iba a aportar quizá no era tan importante, o sea, comentarlo. No que no seamos importantes en lo que decimos, pero a lo mejor si se me olvida es que ya no es necesario hacerlo. sí. Y sí hay diferencia entre las conversaciones de los hombres y las mujeres, eso ya lo sabemos. Y eso de llenar los espacios con la verborrea, que es de veras tremendo, y nos vamos metiendo cada vez en una caverna más profunda. O sea, ese hablar y hablar y hablar, hablar, nos meten muchos líos. Y también la otra cosa de las que quisiera decir algo, las mentiras. Ok. Igual no nos va a dar tiempo, pero es que tenemos como que una ventana muy abierta de, bueno, una mentirita piadosa. ¿Y qué se va haciendo? O las personas esas que siempre quedan en algo que no cumplen. O cómo es nuestro lenguaje, eso de comemos la semana que entra, ahora sí, ahí nos hablamos. A mí esa es la falta de coherencia, Concha, con lo que tú eres y lo que quieres proyectar. Todas estas personas que sienten que no pasa nada, sí pasa. Para ser visible, para mantenerte, insisto, visible en la mente de los demás, tienes que ser coherente con lo que dices que eres. Y si nada más hablas de aquí para afuera y no mides que si alguien te está esperando porque quedaste de verte, porque no cumpliste con lo que ofreciste, pues va debilitando la forma en cómo otros te ven. También eso rompe con las relaciones. Dices, ¿para qué le hablo si no me va a quedar? Ya sé, me va a decir que no. Te digo, no va a llegar. O me va a prometer verme y luego no me vuelve a hablar. Entonces, es una total falta de coherencia con lo que queremos ser. Y eso sí también, insisto, depende de cada uno. Si yo digo que soy de una forma, Concha, yo tengo que ser consistente en ejemplificar con coherencia lo que digo que voy a hacer. Si no soy consistente, no puedo echarle la culpa a la gente que no me toma en serio cuando yo fui poco coherente. Definitivamente. Y es doloroso porque hay personas que te dicen, no, sí te lo voy a conseguir, sí, sí te lo voy a dar, mira, ya estoy viendo. O sea, y hasta que ya te vas, te dicen, no, 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 pero es que sí, sí te lo voy a, o sea, y vuelve. Hay que tener mucho cuidado con el valor de las palabras. Muy cierto, me ha ocurrido varias veces, dice María de Lourdes, me han interrumpido y ya no termino lo que iba a decir. Sí,
Eso es cierto, María Lourdes. También los ponchaglobos, eso de que me acabo de comprar un coche, sí, pero el mío me costó menos y está Las mejor. risas. Hay gente que siempre te está bajoneando, o sea, es Las horrible. risas. Mi historia es mejor. Eso que dijiste, cuando alguien se va a operar y no, ¿cómo no? O sea, es fatal que opines. Oye, no, ten cuidado con tu inversión, porque si invertiste ahí, es típica que quiebran y se roban tu dinero. O sea, este tipo de comentarios son innecesarios porque no están fundamentados. Y si hay alguien que te queda mal, yo tengo, mi mamá siempre dice, que de todos sus hijos hay algunos que les pide las cosas que sabe que se las van a hacer en el momento y el otro dice, sí te lo hago y no te lo hace. Claro. Pero te quedas callada y él no se da cuenta que cuando te Sí, dice te lo hago y no te lo hace, te impacta. Yo creo que todos tenemos que tener esta calidad de decir, oye, cuando te pido las cosas y no me las haces, me hace sentir que no puedo confiar en ti. Y sí. no es un ataque, pero ¿por qué me voy a quedar callada si entonces ya estoy alimentando él? No, pues no me lo va a hacer y no me va a quedar bien. Insisto, nosotros podemos hacer que las cosas cambien e influir expresando con comunicación, Concha. Si nos quedamos callados, no podemos dar por hecho que la gente debería saber que lo hizo mal. Sí, es definitivo, lo que estás diciendo me encanta. Y fíjate que una amiga que tiene un libro que se llama Todo Cuenta y habla precisamente del valor de las palabras, dice una cosa muy bonita que le dijo a su hijo. Le dijo, lo cachó en una mentira. Y le digo, ¿qué puedo hacer la siguiente vez para que no necesites mentir? Y lo desarmó. Lo desarmó. O sea, ¿qué puedo hacer? Porque es muy duro, ¿no? Hay veces que a lo mejor lo regañabas mucho o lo que sea, o a lo mejor nada, o a lo mejor es un mentiroso y no hay nada que puedas hacer. Pero es una forma, una puerta que abres, ¿no? Como dar una salida digna. ¿Qué Claro. puedo hacer la siguiente vez? Y sí, es un arma, o sea, las palabras son las armas más poderosas y me encanta cómo nos vienes a dar todos estos 4 pilares para hacer más, tener una comunicación efectiva, una comunicación que aporte valor, como dice alguien. Si nos acordamos de eso, siempre va a ser mejor a atacar, a sentirme menos yo. Yo siempre digo, a mí nadie me quita mi poder, mi valor, yo me quiero. No me tiene que querer la gente. Claro, me encanta conectar y hacer sentir bien a las personas. Y ahí radica en la libertad que tengo de escoger las palabras que van a influir en lugar de las que imponen o minimizan o son autoritarias. Pero lo primero que tenemos que saber es que o sea, yo cada vez que caigo, Concha, en la trampa de decir, qué mala onda, cómo me trató, es no, yo qué hice. O sea, ¿cuál es mi influencia para que esa persona me trate bien? Porque no es que sea víctima, yo seguro, y si no, esa persona no tiene que estar cerca de mí. Pero no es que yo soy víctima, sino es yo con lo que tengo, ¿qué puedo hacer para cambiar esa situación? Y tiene muchas veces que ver con cómo comunicamos o cómo expresamos lo que sentimos. Sí, sí, definitivamente. Exactamente eso pasa, dice Yolanda. Yo pienso que las personas que no permiten terminar la conversación es que tratan de llamar la atención. Pues sí, pues la comunicación es una conversación interminable y qué maravilla que te dediques a eso y que vayas por el mundo enseñando a la gente a tener mejor comunicación y aportando valor, Ale. Gracias por haber estado aquí con nosotros. No, muchas gracias, Concha. Y por ahí comparto muchos de estos reels en mi canal de Spotify, que si la gente quiere saber más de estos temas, pues por Sí. ahí estoy en YouTube y en Spotify, así que me encantará que me sigan. Oye, pero ¿estás como Ale Marroquín o como tu empresa o cómo Como estás? Ale Marroquín en Instagram, en Facebook, mi página de Facebook es Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín, mi podcast es Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín, o sea, estoy en todas partes para que no haya duda de que no lo pude ver. Ahí van a encontrar la información. Pues sí, aparte podemos ir aprendiendo consejo tras consejo y eso va a mejorar nuestra comunicación. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Gracias por Gracias, haber Concha, por tenerme, aceptado. por el portal del adulto del mayor. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias, bienvenida siempre. Muchas gracias. Bueno, pues queridos amigos del portal del adulto mayor, quiero decirles que el Festival del Adulto Mayor, y a ti también, Ale, porque ahí vemos que ahí sigues, es del 10 al 12 de abril en el World Trade Center, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Entonces va a haber muchas conferencias, muchos talleres y muchas cosas en las que podremos aprender mucho. Los esperamos por allá y nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Gracias, Martín. Que estés muy bien. Gracias, Ale. Hasta la próxima.
Bueno, ya se fue Ale, ya vimos que ya se fue Ale. Bueno, les estaba diciendo lo del festival. Hay algo bien importante. Dentro del taller que vamos a dar en el foro de MBS, el foro Vida Diaria del foro MBS, ahí al hacer el mapa de nuestra vida y al hacer estas cosas que queremos comunicar, vamos a estudiar cómo hemos ido comunicando a lo largo de nuestra vida y cuáles son las cosas que queremos mejorar. Así que los invitamos no solo al foro MBS, sino también a todos los foros que va a haber, a todas las actividades del 10 al 12 de abril, 10 de la mañana a 7 de la tarde en el Festival del Adulto Mayor Telcel. Nos vemos por allá, nos saludamos, platicamos, nos conocemos personalmente y todos estaremos listos para recibirlos. Gracias por su atención el día de hoy y hasta la próxima.